Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de ibertoeledu.es, ejercicios del OPAM, amplificador operacional, en este caso como comparador. Vamos a hacer aquí el ejercicio 17 de una serie. Haya las tensiones a la entrada que cambian la señal de salida en estos circuitos comparadores. Pero recordamos que el OPAM puede estar como con negative feedback, que es amplificador, o de otras funciones, y en este caso tiene positive feedback. Hay una resistencia que va de la entrada, conecta con la entrada positiva, la no inversora, positive feedback. Primero vamos a explicar cómo funciona el OPAM como comparador. El OPAM a la salida puede salir el más VCC o el menos VEE, que puede ser el mismo voltaje diferente con el que alimentamos positiva y negativamente el amplificador. ¿De qué depende el que salga más VCC o menos VE? Depende del voltaje comparativamente entre los dos. Vamos a suponer que fijamos el voltaje negativo, el que entra en la entrada inversora, y pongo aquí 3 voltios. ¿Qué es lo que sucederá? Pues cuando este voltaje lo voy a ir variando. Cuando este voltaje sea más de 3 voltios, el pin positivo gana al negativo y saldrá positivo. Cuando VP es mayor que el VN, entonces da el voltaje out positivo. ¿Qué pasa si este voltaje es menor que este de aquí? Vamos a ver 2 voltios. 2 voltios es menor que 3 voltios, gana el negativo. Gana el negativo, pues sale negativo. Si el voltaje P es menor que el voltaje N, el voltaje a la salida es negativo. O sea, si el voltaje mayor es positivo, sale positivo. Si el voltaje mayor es negativo, sale negativo. Esto con valores positivos o negativos. Podría ser menos 3 voltios. Vamos a hacerlo con menos 3 voltios. Si pongo aquí menos 3 voltios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongo aquí 0 voltios. Vamos a hacer en naranja el variable. Pues aquí pongo 0 voltios. ¿Qué tengo? Aquí voy a borrar esto. 0 voltios y aquí menos 3 voltios. ¿Quién es mayor? El 0 es mayor que menos 3, gana el positivo, saldrá positivo. ¿Qué pasa aquí? Pongo menos 2 voltios. Menos 2 voltios es mayor que menos 3 voltios, gana el positivo, sale positivo. Si pongo aquí menos 4 voltios, entonces ahora el menos 3 es mayor que el menos 4 y saldrá negativo. Bueno, esto es cómo funciona el OPAM como comparador. Voy a quitar esto para que me quede espacio y suprimir. Que cuando tiene positive feedback, una resistencia que positive feedback, entonces hay lo que se llama un rango de cambio, disparador de Smith, rango de cambio, disparador de Smith, Smith con 2 T's, trigger, disparador en inglés. Significa que cuando subo, por decirlo, el voltaje, hay un punto en el que cambia el voltaje de menos a más, en cambio, que por ejemplo puede ser esto 5 voltios, en cambio, para pasar luego al voltaje bajo, cuando vuelvo, resulta que no es 5 voltios, sino que es otro valor, por ejemplo, 2 voltios. Entonces hay un rango de cambio, resulta que pasa abajo, en este caso, a 2 voltios y pasa a nivel alto a 5 voltios. Mientras estoy aquí en medio, pues no cambia, está en el mismo voltaje que hay, o voltaje alto, en este caso, VCC, o aquí voltaje bajo, menos VE. Bien, con esto, como tiene positive feedback, habrá un rango de cambio, es lo que me pregunta. Me pregunta aquí qué voltajes hacen en estos comparadores, que voltaje aquí en la entrada hace que esto cambie de positivo a negativo a la salida. Entonces vamos a suponer primero que tenemos el voltaje a la salida será más 10 voltios o menos 10 voltios. Vamos a suponer que primero es 10 voltios. Entonces sabemos que aquí a este voltaje lo vamos a ver VP, voltaje en el pin positivo o no inversor, y VN, el voltaje en el pin inversor o negativo. Si VP es mayor que VN, el voltaje a la salida será positivo, más VCC. 10 voltios en este caso. Mientras que el voltaje en el positivo es menor que el voltaje en el negativo, pues el V a la salida será negativo, menos VEE, menos 10 voltios. Bien, entonces, aquí, ¿qué voltaje tengo que introducir? VI es variable, para que esto me cambie.
Vamos a ver los dos casos de salida, más 10 voltios y menos 10 voltios. Entonces, aquí sabemos que en el op-amp no entra corriente en el pin, ni en el inversor ni en el no inversor. Entonces, toda la corriente que venga por aquí, luego vendrá por aquí. Estas corrientes y serán las mismas. Puede ir hacia allí o en sentido contrario, pero se mantendrá. Aquí tengo tierra 0 voltios y aquí tengo V0. Primer caso, vamos a ver entonces aquí tengo 0 voltios, tengo una resistencia de 1K, llego al punto este medio que es VP, como voy a poner recto ahora podría ponerlo por arriba, pero da igual, y luego tengo la resistencia de 5K y el 10 voltios. Vamos a ver entonces si tengo más 10 voltios, qué voltaje tengo aquí en medio. Bueno, esto es un divisor de tensión, de 10 a 0 caen 10 voltios, voltaje en el punto intermedio será voltaje total 10 por resistencia de abajo, que es 1K, partido por la suma de las dos, 5 y 1, 6K. Vamos a calculadora y divido 10 entre 6 igual a 1,67. Voltaje en el punto P es 1,67 voltios. Ya sé que el voltaje P, cuando esto está en alto, aquí tengo 1,67 voltios. Y este es un voltaje fijo porque depende o más 10 o menos 10. ¿Qué pasa ahora si el voltaje en cambio es de menos 10? Vuelvo a hacer lo mismo. Voy a copiar. Control C, Control V. Y lo ponemos aquí debajo para ver la diferencia. Entonces, ahora lo que tengo aquí es menos 10 voltios. Cuando tenga menos 10 voltios. Y aquí el voltaje, vamos a ver cuál es el voltaje este. Voltaje P, este será P más P cuando está en el más 10 y voltaje P cuando está en menos 10. Ahora el voltaje sigue siendo 10 voltios, pero negativo de 0 a menos 10 y bueno, aquí de entrada me he equivocado, perdón, aquí no es 5K, sino, decía que no salía bien esto, es 3K. Entonces esto es 3K, lo he copiado mal, y esto es 3K. Entonces 1K partido por el total, que es 4K, 10 entre 4, 2,5 voltios. Y aquí esto es 2,5 voltios. El voltaje aquí en principio VP será 2,5 voltios. Y cuando es menos 10 voltios hacemos lo mismo, voltaje P va de 0 a menos 10, en este caso va en sentido contrario, voltaje P nos sale aquí de menos 10 a 0, podemos hacer por intensidades por lo que sea, pero nos da lo mismo, voltaje P más 10 y voltaje P menos 10 igual a menos 2,5 voltios. De menos 10, bueno, también puedo hacer dividir 10, vamos a hacerlo por intensidades, voltaje total de 0 a 10 de intensidades, voltaje total 10 voltios entre 4K. 10 entre 4, 10 entre 4 igual a 2,5 amperios. Bueno, estos son K miliamperios. Entonces aquí pasan 2,4 miliamperios, 2,5 miliamperios. Y aquí pasan 2,5 miliamperios. 2,5 por 1K, la que de voltaje aquí es 2,5 voltios. Si aquí tengo 0 voltios y caen 2,5, el voltaje en el punto P será menos 2,5 voltios. Entonces ya tenemos que cuando el voltaje aquí, bueno, en principio el voltaje aquí es 2,5. O sea, cuando Vn sea mayor de 2,5 cambiará el voltaje y cuando Vn sea menor que menos 2,5 voltios, entonces también cambiará aquí el voltaje. Vamos a coger valores intermedios para ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a suponer que el voltaje es 0 voltios. Si el voltaje N es 0 voltios, no, el voltaje N es 0 voltios, es lo no. Si el voltaje N es 0 voltios, si el voltaje N es 0 voltios, 0 voltios y este está a 2,5 voltios,
Vamos a ver 0 y el positivo está a 2,5 voltios. ¿Quién gana? Gana el positivo, saldrá positivo. O sea, cuando esté en 0 saldrá positivo. Vamos a dibujarla aquí. Cuando esté en 0, aquí dibujamos la salida de voltaje a 10 voltios, lo ponemos aquí, 10 voltios, aquí lo tengo. Cuando esté en 0 habrá 10 voltios. Vamos a poner ahora otro valor, que sería intermedio. Hasta 2,5 vamos a poner 1 voltio. Si yo pongo 1 voltio aquí, vamos a poner 1 voltio aquí, en el menos, 2,5, 1, ¿quién gana? Gana el positivo, sale positivo. O sea que con 1 voltio sale también positivo. Voltio positivo. Pongo 1 voltio y también es positivo más 10. Entonces, ¿cuándo cambiará? Hemos dicho que en el 2,5 voltios. Por lo tanto, aquí en el 2,5 voltios ya puedo poner que aquí esto es positivo y en el 2,5 cambiará a el otro valor que es menos 10 voltios. Vamos a comprobar que efectivamente cuando aquí ponga este es 2,5 y este es 3 y este es 2. Cuando pongo 3 voltios está en negativo. Vuelvo atrás y si yo aquí le pongo 3 voltios, efectivamente pongo 3 voltios. Esto tendría que separarlo un poco. Cuando pongo 3 voltios gana el negativo y aquí saldrá el negativo. Y es lo que sale en la siguiente gráfica. Cuando tengo 3 voltios aquí está en negativo. Entonces, esta es la gráfica del voltaje cuando es 10 voltios positivo, cuando el Vin en el negativo pase 2,5, pasa a negativo. Ahora tengo Vin de 5 voltios y voy para atrás. Entonces vamos a ver el disparador de Smith que hace en qué voltaje vuelvo a cambiar. Entonces lo que hemos dicho que el voltaje de cambio era cuando es negativo. Entonces una vez está en menos 10 voltios, el voltaje P es menos 2,5. Aquí tengo voltaje P menos 2,5. Vamos a dibujarlo. Entonces ahora tengo el voltaje P en positivo. Ahora aquí tengo fijo menos 2,5 voltios. Por lo tanto, este valor, si aquí le pongo 2 voltios, menos 2 voltios, ¿quién gana de los dos? Este es mayor, ¿no? El menos 2 es mayor que el menos 2,5. Es mejor quizá a veces hacerlo, este es el 0, menos 1, menos 2, menos 3 y este es menos 2,5. El menos 2 es mayor que el menos 2,5. Si el menos 2 es mayor, gana el menos y sale negativo. O sea, en el menos 2 voltios, efectivamente, me sigue saliendo negativo. Entonces tenemos aquí el voltaje, voy bajando el voltaje y ahora resulta que hasta que no llegue al menos 2,5 no cambiará. Y al llegar al menos 2,5 o menos, ya pasa a ser positivo. Vamos a hacerlo con un valor concreto. Si pongo aquí menos 3 voltios, aquí pongo el menos 3 voltios, el menos 2,5 es mayor que el menos 3, menos 2,5 es mayor que el menos 3. Gana el positivo y a partir del menos 2,5 la salida vuelve a ser 10 voltios. Y este rango de cambio, el rango de cambio del disparador de Smith, el rango de cambio va de menos 2,5 voltios a más 2,5 voltios. Siguiente, tenemos este de aquí con los valores 2K, 8K, siguen siendo el valor de salida más 10 voltios y menos 10 voltios. Y ahora el voltaje lo introducimos en el pin inversor, en el pin del feedback. Entonces vamos a ver ahora qué voltaje tengo aquí. Siempre está en menos a tierra, está siempre esto a 0 voltios. Aquí voltaje negativo, voltaje pin positivo, este es 0 voltios. Ya tengo que en el comparador, siempre aquí en el menos, tengo 0 voltios. Por lo tanto, este de aquí, cuando sea el voltaje positivo sea mayor de 0 voltios, saldrá VCC más en la salida. Y cuando el voltaje P sea menos de 0 voltios, negativo, VCC será menos VE, el valor negativo. Entonces vamos a ver, igual que antes, que vamos a poner primero de 0 voltios aquí en VI igual a 0 y tenemos 2K de resistencia, el punto VP, una resistencia de 8K y el voltaje de salida.
Vamos a poner aquí más 10 y luego hacemos el mismo con menos 10. Si aquí tengo 0 voltios, vamos a calcular el voltaje P. De 10 a 0 van 10 voltios, 10 entre 10 K que hay, 1 K un voltio en cada K. Por lo tanto, aquí tendré que el caída de voltaje será o 10 por 2, 20 entre 10, 2 voltios. Aquí caen 2 voltios. Aquí tendré 2 voltios respecto, 2 voltios respecto a tierra cero. Voltaje en P, tengo aquí 2 voltios. Este es el voltaje P. Y cuando esto es más 10 y este será menos 10, cuando esto esté en negativo, el voltaje P será aquí menos 2 voltios, ¿no? Lo mismo que antes lo hacemos. Podemos volver a hacer. También podemos hacer por intensidades. Intensidad es voltaje entre resistencias de 10 a 0 y 10 voltios que caen en 10 casos, o sea que pasa 1 amperio. Pasa 1 amperio de 10 a 0 en sentido tradicional, 1 amperio no, 1 miliamperio, que son K. Y aquí 1 también. Miliamperios por K caída en voltios, 1 por 2 aquí caen 2 voltios y 1 por 8 aquí caen 8 voltios. 10 voltios menos 8 que caen 2, 2 menos 2, 0. Y aquí la intensidad de 0 a 10, esto es lo mismo, pero en sentido contrario. De más a menos, del 0 al menos 10, 10 entre 10, 1. Aquí tengo 1 amperio hacia allí y aquí tengo 1 amperio hacia allí. Caída de voltaje, 1 por 2, 2 voltios. Y 1 por 8, 8 voltios. Si aquí tengo 0 y caen 2, tengo menos 2 voltios. Y aquí tengo 8 voltios que caen, menos 2, menos 8, menos 10 voltios, que son los que tengo aquí. Pues ya tenemos que los voltajes de referencia serán, en este caso, 2 voltios y menos 2 voltios. Entonces vamos ahora a calcular qué voltaje tengo que tener para que me dé estos valores. Ahora vamos a hacer es volver a hacer los mismos cálculos, a ver si lo puedo subir un poquito. Vamos a hacer los mismos cálculos, estos dos. Bueno, no me va a caber, hago uno solo. Pero con el voltaje que yo quiero. Esto es el voltaje que en principio sale y claro, lo que necesito calcular es qué voltaje tengo que poner aquí. Borramos todo esto. Te hemos dicho ahora que para que cambie esto hay que ser mayor de 0 voltios. Entonces voy a buscar ahora qué valor aquí me da 0 voltios. Quiero tener aquí 0 voltios y qué voltaje IN tengo que tener aquí en la entrada para que me queden 0 voltios. Entonces si esto es así con el 10 positivo, a ver si me subo un poquito para el otro. Vamos a hacer aquí la intensidad que viene aquí. Intensidad que pasa por aquí será caída de voltaje de 10 a 0, 10. Intensidad será 10 partido por 8. Dividido 10 entre 8. 10 entre 8 igual a 1,25. Ya tengo intensidad 1,25 miliamperios. 10 al 0 irá por aquí 1,25 miliamperios. Que como luego siguen por aquí porque no hay otro camino, aquí va 1,25 miliamperios. Caída de voltaje 1,25 por 8, aquí caen 10 voltios, que es lo que hemos calculado de 10 a 0, y 1,25 por 2 da 2,5 voltios. Esta es la caída de voltaje. Si tengo 0 y caen 2,5, el voltaje este tiene que ser menos 2,5. O sea que cuando el voltaje de la entrada sea menor entonces en el menos 2,5 es donde cambiará. Ya tenemos un punto. Y lo mismo hacemos con el otro vamos a copiarlo. No sé si llegará con tanto número. Ahora lo mismo hacemos pero con el menos 10. ¿Qué voltaje tengo que poner aquí? Para que hemos dicho que aquí cambiará cuando esto sea 0 voltios.
pero ahora tengo el menos 10 voltios aquí. Menos 10 a 0 ahora es la misma intensidad, pero en sentido contrario, de positivo a negativo en sentido tradicional. De 0 a menos 10 caen 10 voltios entre 8K, 1,25. 1,25 va aquí, pues tiene que venir de aquí, la corriente no se crea ni se destruye. Pues 1,25 por 2, las caídas de voltajes ahora serán 2,5 así, y aquí 10 voltios. De 0 caen 10 menos 10. Si tengo 0 voltios y caen 2,5, es decir que aquí tengo un voltaje de 2,5 voltios. Ya tengo los dos puntos voltajes que harán que esto cambie, que es cuando esto pase 0 voltios o menos 0 voltios. Lo único que me queda la duda es que qué pasa si cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces vamos a coger un valor intermedio. Por ejemplo, entonces ahora tenemos en la siguiente gráfica, vamos a dibujar, sé que en el 2,5 voltios tengo que apuntar aquí 1, 2, 3, pues aquí tengo el 2,5 voltios y menos 1, menos 2, menos 3, el menos 2,5 voltios aquí. En esto se producirá el cambio. Repito, es que no sé si va de más a menos o de menos a más. Vamos a dibujarlo por ahora. Ya tengo que... O sea, a esto viene por aquí y por aquí, y por aquí o por aquí, o al revés, viene por aquí y por aquí, y viene por aquí. Bueno, vamos a ver los valores internos. Lo más fácil es venirnos aquí. Yo sé que tengo aquí 0 voltios, cuando la salida es positiva, 10 voltios, y aquí tengo, esto es 0 voltios, aquí tengo 2 voltios. Entonces, aquí tengo 2 voltios en el voltaje positivo, aquí tengo 2 voltios. Como aquí tengo 0 voltios, quiere decir que la salida es positiva. O sea, cuando tengo 0 voltios y esto es 10 voltios, es positivo. Entonces me voy a la gráfica y sé que en 0 voltios el voltaje es 2 voltios y el voltaje salida es 10 voltios. Por lo tanto, estoy aquí. ¿Qué pasa si tengo menos 1 voltio? Voy aquí, si tengo menos 1 voltio aquí, menos 1 voltio, hasta que no llegue al menos 2,5 no cambiará, por lo tanto seguirá estando en positivo. Aquí puedo ir bajando, pero hasta que no llegue al menos 2,5 esto es positivo. Por lo tanto, quiere decir que esta es la gráfica del voltaje. Esto es voltaje in, este es el voltaje de salida, es más 10 voltios en este caso, hasta que llegue al menos 2,5 voltios. Al menos 2,5 pasa a ser el menos 10 voltios. Este aquí, menos 10 voltios. Y ahora esto lo borraremos de aquí. Y entonces ahora tengo el voltaje negativo, menos 10 voltios. Si tengo el voltaje negativo, menos 10 voltios aquí, el voltaje este aquí, cuando esto es 0, aquí tengo menos 2 voltios. Aquí entonces le pongo, cuando es negativo, menos 10, y aquí está en 0, esto es menos 2 voltios. El voltaje P, aquí tengo menos 2 voltios. Ahí tengo menos 2 voltios, aquí 0 voltios. ¿Quién gana de los dos? Gana el 0 voltios es mayor que el menos 2, el 0 voltios negativo sale negativo. O sea que cuando esté en 0, dará en negativo. Me voy a la siguiente gráfica. Si cuando esto está en 0 voltios y esto viene del negativo, voy a hacerlo en otro color naranja, esto está aquí, en negativo, menos 10 voltios. ¿Cuándo cambiará? Pues al llegar a 2,5. Entonces ya aparece justo el 2,5 y el voltaje pasa a ser positivo. Esta es la gráfica. Tengo voltaje entrada negativo y hasta que no llegue a 2,5 no cambia, pasa a positivo. Una vez en positivo no cambia a negativo hasta llegar a menos 2,5. Rango de cambio por la histéresis, esto se llama histéresis o disparador de Smith también, cuando tiene positive feedback, en este caso es de menos 2,5 voltios a 2,5 voltios. Hay durante 5 voltios aquí que no cambia y mientras está aquí en el estado intermedio. Aquí cuando viene negativo y estoy a 0 voltios, estoy en menos 10. Cuando vengo positivo, más 10 voltios, a 0 voltios también en cambio estoy a más 10 voltios. Que nos acabamos estos dos primeros ejercicios, seguimos con otros dos luego.